Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El tema que vamos a estar considerando se titula Objeciones que exigen respuestas. Objeciones que exigen respuestas. En los versículos finales del capítulo 2, Pablo les dice a sus lectores judíos que ellos, como todos los demás hombres, son pecadores a la vista de Dios. Él les recuerda que lo que necesita no es la expresión externa de la religión, sino una obra interna de gracia que convierta el alma y que haga al pecador estar bien con Dios. Estos versículos son una continuación lógica de los pensamientos mencionados en el capítulo 2. Debemos recordar que Pablo también hacía obra de evangelista. En casi todas las ciudades que visitó, fue a la sinagoga judía y compartió el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, seguramente Pablo debe haber encontrado muchos argumentos contra su mensaje, muchas preguntas, muchas objeciones. Bueno, parece que estos versículos que hemos leído nos dan 4 de las respuestas de Pablo ante posibles objeciones a su predicación. Pablo está respondiendo preguntas que los mismos judíos estaban haciendo al oír su mensaje. Mientras pensamos en estas objeciones y en las respuestas a ellas, aquí también hay un mensaje para nosotros como iglesia y como cristianos. Muchos en nuestros días, e incluso algunos en la iglesia, están haciendo esencialmente las mismas preguntas. Creo que estos versículos contienen las respuestas que ellos y tal vez incluso algunos de nosotros estamos buscando en la palabra de Dios. Tomemos pues unos minutos para reflexionar sobre estas objeciones que exigen respuestas. En primer lugar, ¿por qué preocuparse por la religión? ¿Por qué preocuparse por la religión? Bueno, en el versículo 1 se hace la pregunta si es bueno o si es algo malo ser judío. Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Cuando un judío escuchaba, hermanos, que no era salvo, a pesar de haber sido circuncidado, como dice en el capítulo 2, versículos 25 al 29, a pesar de haber conocido la ley, como dicen los versículos 17 al 18 del capítulo 2, y haber enseñado a otros acerca de la ley, como dicen los versículos 19 al 21 del capítulo 2, si a pesar de todo eso es un pecador perdido, entonces es normal preguntarse de qué sirve ser judío. Si estoy perdido, si estoy condenado como los gentiles, ¿de qué sirve ser judío? Los judíos quieren saber por qué tuvieron que pasar por todo lo que pasaron como judíos si no les hace ningún bien, si no les ha servido de nada. Si están muertos en sus pecados. Ellos sentían que por ser judíos tenían una relación especial con Dios.
eran el pueblo escogido de Dios, pero aunque eran especiales para el Señor, aunque Él tenía un plan para ellos, eso no cambia el hecho de que todavía eran pecadores y culpables delante del Señor. Considerando el hecho de que las buenas obras no pueden salvar el alma, que incluso, hermanos, la asistencia a la iglesia no garantiza la llegada al cielo. Como alguien pudiera pensar, ¿verdad? Yo necesito congregarme para poder llegar al cielo. Y que una vida moralmente buena tampoco garantiza un hogar en gloria. Entonces, ¿cuál es el punto de ser una persona religiosa? De ser una persona que asiste a una iglesia. ¿Por qué unirse a la iglesia? ¿Por qué asistir? ¿Por qué perseverar? ¿Por qué molestarse en ser una persona religiosa si ser religioso no hace bien? Bueno, quizás algunos de ustedes estén preguntando eso. ¿Por qué o de qué aprovecha ser un cristiano? Muchos parecen estar haciéndose esa pregunta en nuestros días. Afortunadamente, Dios tiene una respuesta para los judíos y tiene una respuesta para la gente en nuestros días también. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 2. Dice la Escritura en el versículo 2, mucho. Mucho. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La respuesta de Dios al judío es que hay mucho valor en ser judío. Pablo responde recordando a los judíos que ellos fueron bendecidos en todos los sentidos, pero quizás la mayor evidencia de su bendición fue que se les había confiado nada más y nada menos que la palabra de Dios. Cuando Dios les dio al hombre su palabra, se la dio a través de una pluma judía, hermanos. Ustedes lean las Escrituras y siempre van a encontrar judíos detrás de las Escrituras. De hecho, solo los libros de Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos por una persona no judía. Sí, Dios les había bendecido porque les había dado su palabra. Él le había dado al pueblo judío la revelación de sí mismo y de su voluntad para la humanidad. Sin embargo, en lugar de llevarlos a un lugar donde caminaron en una relación especial con el Señor, esas bendiciones los colocaron, hermanos, en una posición de mayor responsabilidad. No es que todo eso me haga una mejor persona, nada más porque Dios me eligió para que cuidara su palabra y para que hiciera todas estas cosas, llevara su palabra a las naciones. No, hermanos, eso los dejó en una mayor responsabilidad. Debido a que tenían la verdad, eran responsables ante el Señor de vivir en la verdad. El problema es que en lugar de usar la palabra de Dios para sacar a los hombres de la oscuridad, la usaron como un medio para evitar a los hombres la oscuridad espiritual y quizás una oscuridad más profunda que la que tenían mientras estaban en la ignorancia. Les hicieron 2 veces hijos del infierno. Cuando Jesús dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes recorren mar y cielo para ser un prosélito. Y cuando lo hacen, dicen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por eso, cuando nosotros pensamos, hermanos, en que somos miembros en una iglesia fiel, porque todos queremos ser miembros en una iglesia fiel, todos queremos participar en una iglesia fiel. Y si somos miembros en una iglesia fiel y si usted visita una iglesia fiel, entonces usted no tiene motivos para llenarse de soberbia, sino que será responsable por eso. Usted será juzgado por Dios conforme a la luz que ha recibido. No hay pretexto. Cuando se persevera en una iglesia fiel, cuando se tiene la verdad, cuando se entiende la palabra de Dios,
No hay pretexto, hermanos, no hay manera. Hay más responsabilidad. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo estamos usando los privilegios que el Señor nos ha dado? ¿Somos culpables de hacer las mismas tonterías que hacían los judíos, culpables de su pecado? Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que las multitudes perecen mientras nos sentamos y discutimos por tonterías, mientras estamos ocupados en tonterías, en ideas escrupulosas, en problemas personales, en problemas de fe, etcétera, cuando tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que responder a esa verdad. Tenemos que responder a esos privilegios y dejar de estar ocupados en tonterías. La verdad que recibimos de parte de Dios a través de su palabra es necesaria, es indispensable, pero debemos tener cuidado de cómo estamos usando la verdad, cómo estamos usando la luz, cómo estamos usando la justicia, cómo estamos usando la santidad, cómo estamos usando todas las bendiciones que Dios nos ha hecho llegar. Hermanos, somos privilegiados. Los judíos eran privilegiados y tenían que entender que eso implicaba una gran responsabilidad. La siguiente objeción, versículos 3 y 4. Dice ahí la Escritura, versículos 3 y 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, en el versículo 3, se hace la pregunta, ¿Dios nos ha abandonado a causa del pecado? Porque es lo que preguntan. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿Dios nos ha abandonado a causa del pecado? En esta segunda pregunta, los judíos básicamente están diciendo que no han cumplido con su parte del pacto. Dado que se les ha expuesto a ellos como pecadores, exactamente igual como los gentiles, dicen, bueno, entonces no hemos cumplido con nuestra parte del pacto. Dado que eso es cierto, dado que eso es verdad, y algunos judíos han fallado terriblemente, significa que Dios ha eliminado a todos como nación, de modo que ninguno tiene ya esperanza. Bueno, si esa es nuestra condición, dicen los judíos, pues entonces, ¿qué esperanza tenemos? Lo que ellos están preguntando es, ¿el fracaso de algunos nos ha arruinado a todos? Y si eso es así, ¿por qué deberíamos molestarnos en servir más a Dios? Y también podríamos agregar, ¿estoy arruinado eternamente por fallas que he tenido en el pasado? ¿Sirve de algo mi arrepentimiento? ¿Sirve de algo mi contrición de corazón? La respuesta de Pablo también nos da esperanza a nosotros. Después de todo, ¿quién no le ha fallado al Señor en algún momento u otro? ¿Quién no? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4. Dios es fiel a pesar de nuestros tropiezos. Dios es fiel a pesar de nuestras fallas. Noten la vehemencia de la respuesta de Pablo en el versículo 4 cuando dice, de ninguna manera. Esta es una declaración fuerte. Es aún más fuerte que aquella que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es más fuerte que esa. Pablo quiere decir aquí que a pesar de que lo que el hombre haga, Dios cumplirá su palabra. A pesar de lo que el hombre falle, Dios no fallará. Independientemente de cuán malvado pueda llegar a ser un hombre, el Señor nunca se dará por vencido con él. Todos los pecados y fracasos de Israel, todas las infidelidades que cometieron, todos los actos de injusticia que llevaron a cabo a través de los años,
no pudieron hacer que el Señor se rindiera con ellos en sus planes, sino que Dios siempre llevó adelante sus planes, siempre. Él es fiel. Y esa es una bendición, hermanos. Piense por un momento en todas las veces que ha pecado contra el Señor desde que fue salvo. Algunos pecados ya hasta se nos olvidaron, o algunos ni los tenemos presentes, ni nos acordamos de ellos. Si todos nos pusiéramos de pie esta mañana y testificáramos, tendríamos que admitir que fuimos culpables de muchos pecados, pero de muchos pecados, hermanos. Cada uno de nosotros. Sin embargo, eso no cambia el hecho de la promesa de Dios. Dios es fiel a pesar de nuestros pecados. Gracias al Señor por eso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al rey David? Él llegó a ser un adúltero. Él llegó a ser un mentiroso. Él en última instancia llegó a ser un asesino. Pero Dios lo perdonó y usó a David de una manera maravillosa cuando lo perdonó. ¿Recuerdan ustedes a Rahab? Si han leído acerca de Rahab, ella era una pecadora miserable ante el Señor, era una ramera. Pero Dios la perdonó y la usó para su honra y su gloria. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Él pecó contra el Señor de una manera abierta. Sin embargo, el Señor lo amó y lo perdonó y lo usó en gran manera el día de Pentecostés. El punto es que Dios juzgará nuestros pecados. Eso prueba que Él es justo. Él sí nos juzga, Él nos dice estás en pecado y eso te lleva a la condenación. Sin embargo, después de que el pecado ha sido juzgado, después de que el pecado ha sido expresado, expuesto, arrepentido, Dios perdonará nuestros pecados, probando que Él es más grande que nuestros pecados, probando que Él es fiel. Dios siempre está listo. Una de las cosas que Dios siempre está listo, hermanos, es para perdonar. A lo mejor podemos estar esperando de Él alimento, podemos estar esperando trabajo, podemos estar esperando lluvia, bendiciones materiales, pero una cosa que Él siempre está listo es para perdonar. Dios siempre está listo para perdonar y lo único que espera es que el hombre llegue a ese mismo lugar donde Dios está listo. En esa zona donde Dios está listo para perdonar, todo lo que hace falta es que el hombre llegue ahí y entonces Dios lo va a perdonar. Entonces, sin importar a dónde nos haya llevado el camino de la vida y sin importar los pecados que hayamos cometido en el pasado, hay perdón y restauración en el Señor Jesucristo. Dios es fiel a su palabra. Luego tenemos una objeción en los versículos 5 al 8. Vamos a leer el versículo 5 solamente para ver la objeción. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Por qué molestarse en la justicia? ¿Por qué molestarse con eso? En estos 4 versículos, Pablo trata una objeción planteada por los judíos relacionada con el tema del pecado. Él acaba de revelarles que Dios es glorificado a través del perdón de los pecados. Fíjense en el pensamiento. Dios es glorificado a través del perdón de los pecados. Por lo tanto, algunos estaban llegando a la conclusión de que deben pecar más para que Dios pueda obtener más gloria. Si Él obtiene gloria por perdonarme, entonces voy a seguir pecando para que Él siga siendo glorificado. Esa es una conclusión a la que estaban llegando algunos. Vamos a leer la línea del argumento allí en el versículo 5. Vean. Y si nuestra injusticia, vean, ahí está, vean, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre.
En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? El argumento es así. Puesto que Dios fue glorificado a través del pecado de David, versículo 4, en el sentido de que el pecado de David le dio al Señor la oportunidad de demostrar tanto su justicia como su gracia, es lógico pensar que David estaba ayudando al Señor cuando pecó. Después de todo, Dios nunca habría tenido la oportunidad de mostrar su justicia y su gracia a David si David no hubiese pecado. Por lo tanto, cuando yo peco, realmente estoy ayudando a Dios. Por tanto, es injusto que el Señor me juzgue por pecar. Si le estoy dando la oportunidad con mi pecado de mostrar su justicia y su gracia, entonces es injusto al condenarme como pecador, porque en realidad lo estoy ayudando. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 6. Dice ahí la Escritura, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La respuesta es que Dios condena todo pecado. Esa es la respuesta de Dios. Pablo responde su argumento diciendo de ninguna manera. Si Dios tolerase el pecado y si Dios viese el pecado como una bendición, entonces no tendría derecho a juzgar al mundo. ¿Cómo podría juzgar al mundo? La idea aquí es que todo pecado será juzgado por el Señor. Nadie sale de esto sin que el Señor juzgue sus pecados. Es imposible. Hay un precio por el pecado y ese precio es la muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, para los que tienen fe en Jesucristo, sus faltas fueron pagadas y son salvos de la ira de Dios, que es lo que dice Romanos capítulo 5 en el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, el hecho de que Dios no me ha castigado todavía, si ando en pecado, vamos a suponer que yo ando en pecado, el hecho de que Dios no me ha castigado todavía, eso no debe hacernos sentir confiados. Dios sabe lo que hay en sus vidas y Él sabe cuándo, dónde y cómo tratará con su pecado. No debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. No es de que, caray, ya pasó un año y no pasó nada. Me salí con la mía. El pecado no me hizo nada. Dios ya ni se enteró, estaba muy ocupado. Me salí con la mía, ya pasaron años, he dicho mentiras y es más, ya hasta se me olvidaron qué mentiras dije. Si alguien me las recuerda, pues ni me voy a acordar. No, hermanos, Dios no puede ser burlado. El pecado siempre va a ser castigado. Así que, aún así sigue la pregunta. ¿Mi pecado exalta a Dios? Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, vean, porque aún soy juzgado como pecador. O sea, ¿mi pecado exalta a Dios? Una vez más, los judíos tratan de justificar sus pecados sobre la base de que Dios es glorificado a través de la misericordia y el perdón que Él demuestra al pecador. Bueno, la cuestión es esta. Si mis pecados exaltan a Dios, entonces ¿por qué Dios me juzga? Si el perdón glorifica al Señor, ¿por qué no pecar mucho para que Dios pueda obtener una gran gloria? Ese era el razonamiento. A ver, Pablo, estás diciendo que Dios nos condena de nuestros pecados, que señala nuestros pecados. Eso es escrito en el capítulo 2, que somos pecadores, pero que la gracia de Dios abundó. Entonces mi pecado exalta a Dios. Los judíos, en lugar de arrepentirse, quieren razonar, ¿verdad?, para justificar sus pecados. Lamentablemente, todavía vemos en este tipo de actitud
la falta de arrepentimiento y lamentablemente a veces esa actitud se ve en muchos hermanos en la iglesia. Hay una doctrina, hermanos, muy famosa que se llama antinomianismo. Antinomianismo. Anti es un prefijo que significa en contra y nomos, que quiere decir ley, en contra de la ley de Dios, antinomianismo. Esta idea sostiene que podemos hacer lo que nos plazca, pecar como nos plazca, a fin de cuentas somos salvos por la gracia de Dios. No importa cuánto peque, no importa cuánta maldad haga, finalmente la gracia de Dios me va a salvar. La inmoralidad y el estilo de vida no importan, ya que somos salvos por fe. Nada podría estar más lejos de la verdad, hermanos. Nada podía estar más lejos. La respuesta de Dios en el versículo 8 es que Dios no eximirá a ningún pecador, a ninguno. Esa es la última declaración que hace Pablo y es reveladora. Es falso cuando decimos hagamos males para que vengan bienes. Ese es un error. Dios no va a eximir a ningún pecador. Él simplemente dice que aquellos que tienen este tipo de filosofía de vida serán condenados obteniendo lo que merecen. El pecado no puede glorificar al Señor, nunca. El pecado nunca va a glorificar a Dios. Él no puede tolerar el pecado. Él es santo. Dios debe juzgar el pecado y como eso es cierto, el pecador puede estar seguro de que si vive su vida sin una relación personal con el Señor Jesucristo, va a terminar en la condenación eterna. El cristiano puede estar seguro de que una vida vivida mitad adentro y mitad afuera del Señor va a resultar en una vida llena de consecuencias de sus tontas decisiones. El hecho es que todos los pecadores tendrán que rendir cuentas ante el Señor Jesucristo. Si alguien dice hagamos males para que vengan bienes, si alguien piensa que el Evangelio es lo que está diciendo, si alguien piensa que la predicación es lo que dice cuando hablamos de la gracia de Dios, simplemente van a ser condenados porque eso no es así. Eso no es verdad. Cuando se revela que un hombre es pecador, puede encontrar una forma bastante creativa de tratar de justificar sus pecados. Para eso somos muy creativos. A veces solemos decir, no es tan malo lo que hice, o hay otras cosas peores, o ya saben que así soy, o todo el mundo lo hace, o no fue realmente mi culpa, o no es gran cosa, es un pecadillo en comparación de aquel, miren aquel, no vean el mío, vean aquel. Pero en esa hora debemos de ser sobrios y dejar de justificar nuestros pecados y hacer exactamente lo que el Señor mismo dijo que hiciéramos con ellos. ¿Qué es lo que Él nos dijo? Él no dijo trata de acomodarlo, trata de evadir tu responsabilidad, no, confiésalo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es una palabra que significa decir lo mismo sobre algo. A veces pensamos que confesar, como la utilizamos aquí, ¿verdad? Nosotros es decir lo que hice. La idea de confesar es estar de acuerdo o decir lo mismo sobre algo, lo mismo que el Señor diga. Dios dice que mis pecados son miserables e inmundos, yo debo estar de acuerdo. Debo confesarlo, debo decir, sí, mi pecado es malo, esta acción es mala. Daña el reino de Dios y daña la gloria de Dios y debo estar de acuerdo con eso. Él dice que mis pecados me lastiman de maneras en las que nunca había pensado y debo estar consciente y de acuerdo con eso. Él quiere que yo diga y piense lo mismo acerca de los pecados, acerca de mis pecados. Él solo quiere que me limpie. Y cuando lo haga, Él ha prometido limpiarme. Él es fiel. Así que la pregunta es,
¿Habrá algunos aquí que necesitan venir y confesar que son pecadores? Ser religioso no salva el alma y no les comprará el favor del Señor. Lo único que nos acerca a Él es cuando dejamos atrás nuestros pecados, confiando plenamente en su misericordia, en su bondad. ¿Necesitamos trabajar en algunas cosas en nuestra vida en este momento? Si es así, hay que ir al Señor para pedirle dirección, para pedirle su guía. Puestos de pie entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.